Bienvenidos amigos a nuestro tema bíblico de este día. Hoy vamos a hablar del núcleo doctrinal del Evangelio. ¿Cuál es el centro del Evangelio? El centro del Evangelio es Cristo mismo, que ha venido a habitar entre nosotros. El reino de Dios ha llegado ya. El reino de Dios está en medio de nosotros. Ahora está a nuestro alcance, está cercano a cada uno de nosotros. El Evangelio es Cristo mismo habitando en nosotros. El reino de Dios es Cristo mismo habitando en cada uno de nosotros. Cuando Cristo habita en nosotros, entonces no hay maldad, no hay envidia, no hay abuso, no hay ninguna falta que pueda ir en contra de la dignidad de nuestros hermanos. Y uno de los temas importantes del núcleo del Evangelio es: el Padre y yo somos uno. Cristo se ha presentado, se ha revelado como Yahvé, como Dios. Recordemos la escena del Evangelio en la cual los soldados del sumo sacerdote llegan a prender a Jesús al huerto de Getsemaní. Y Jesús les pregunta: ¿a quién buscan? Y entonces los soldados dirán: a Jesús el Nazareno. Y Jesús les dirá: yo soy. El Evangelio dice que los soldados se tiraron rostro en tierra, se tiraron al piso. Y parece una escena que la hemos oído tantas veces, pero no nos hemos llegado a preguntar por qué los soldados se tiran al piso. Porque Jesús ha pronunciado el nombre sagrado de Yahvé para sí mismo. Yo soy. Jesús vuelve a preguntar: ¿a quién buscan? Ellos le dicen: a Jesús el Nazareno. Y entonces Jesús vuelve a decir: yo soy, y los soldados en esta ocasión se van sobre él a golpearlo, a insultarlo, a escupirlo, porque según ellos ha pronunciado una blasfemia. Jesús ha dicho a Felipe, ante su pregunta de muéstranos al Padre y nos basta, Jesús dirá: ¿tanto tienes de estar conmigo, Felipe, y no me conoces? Porque el que ha visto a Cristo ha visto al Padre. San Pablo nos dirá que Cristo es la imagen visible de Dios invisible. En el Antiguo Testamento nadie se planteó representar a Dios. Por eso Dios no tenía un rostro, Dios no tenía un cuerpo. Pero ahora en el Evangelio, Dios tiene un rostro, Dios tiene un cuerpo, Dios es visible. Cristo es la imagen visible de Dios que es invisible. Cuando Jesús pide que crean en Él, se trata no solo de la aceptación de Él como Mesías, como libertador, como el Salvador, como el ungido de Yahvé, el enviado de Dios para liberar a su pueblo, sino de la fe en el Hijo, que es de la misma naturaleza del Padre. Nos dice la Cristología que Cristo, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo son uno en esencia y sustancia. Y aunque son tres personas divinas, tema del cual hablaremos en sesiones posteriores, hablando un poco acerca de la teología, pero aquí, referenciándolo a la Sagrada Escritura, sabemos de que Jesús en el Evangelio ha tratado de presentarse como Dios. La acusación de los sacerdotes del Sanedrín frente a Pilato es bastante puntual. Este se ha hecho como Dios y según nuestra ley tiene que morir. Entonces Cristo se presenta de la misma naturaleza del Padre, un término de la consubstancialidad que pondrá de moda el Concilio Ecuménico de Hipona en el año 325, que también lo veremos en futuras sesiones. Entonces, ante el Sanedrín, Caifás va a decir, va a interpelar a Jesús a que le diga si Él es el Mesías, si Él es el Hijo de Dios. Jesús responde: tú lo has dicho, es decir, sí, yo lo soy. Una cita que está referenciada en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos del 63 al 64. Jesús se va a presentar como el Mesías, como el Hijo de Dios, y tomarán las palabras de Caifás:
tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, y Jesús le dirá, tú lo has dicho. La reacción del sumo sacerdote es evidente. Él ha entendido perfectamente lo que Jesús le ha querido decir. Y entonces el sumo sacerdote dirá, ¿qué más pruebas quieren ahora? Todos lo han escuchado, y se rasga las vestiduras, en señal de que se ha dicho una blasfemia. Jesús se va a presentar como el Mesías, como el Hijo de Dios, y la reacción del Sanedrín será insultarlo, escupirlo, golpearlo y sobre todo, estimados amigos, sobre todo condenarlo a muerte. Que es algo que, pues, para lo que Cristo venía preparado, como parte de su misión. Ante Poncio Pilato, los judíos repitieron la acusación. Nosotros tenemos una ley que está basada desde la antigua alianza. Y según esa ley, Él tiene que morir porque se ha hecho como Hijo de Dios. Decíamos, a nosotros nos quedan un poquito de dudas quizás, porque en el español el impacto que tienen estas palabras, dichas en hebreo y traducidas al griego, no es lo mismo que nosotros al español. Sin embargo, nosotros sabemos que el hijo del gato es gato, que el hijo del perro es perro, que el hijo del caballo es caballo, que el hijo del pájaro es un pájaro, independientemente de la especie a la que pertenezca. Y el Hijo de Dios es Dios. Eso queda claro. Nadie se podía llamar así con mayúscula el Hijo de Dios, porque el único que podía decir que es Dios es Yahvé. Y en este caso Cristo se va a poner a esa misma altura. Digo, los miembros del Sanedrín sí tienen muy en claro lo que Jesús está diciendo. Jesús está autoproclamando como Yahvé, como el Mesías, como el Hijo de Dios, y va a presentarnos desde la sinagoga de Nazaret como el reino de Dios está cerca. Y a veces nosotros pensamos que el reino de Dios es un modelo social, político, económico. El reino de Dios es Cristo en el corazón de cada persona. Está cercano ahora, está accesible a todos. El reino de Dios está cerca. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva, enseñando todo esto que yo les he enseñado. El reino de Dios ha llegado, se ha revelado, se nos ha mostrado a cada uno, se ha vuelto cercano a nosotros para poder vivir en él, para poder acercarnos a la realidad que él nos trae, que es la salvación de todos. Recordemos que Dios nos ha elegido a todos nosotros. Todos tenemos una vocación. Vocación viene de vocare, que significa llamado. Todos tenemos un llamado de Dios. Todos hemos sido elegidos por Dios. Ninguno de los que me está viendo y escuchando a través de todos estos dispositivos y todos estos medios, ninguno de los que me está escuchando y viendo ha elegido a Dios. Sino es Dios quien les ha elegido a ustedes. Y eso no lo entendieron los miembros de la sinagoga de Nazaret. ¿Quién es este que dice eso? ¿No conocemos nosotros a sus familiares? ¿No vive su madre entre nosotros? ¿No es el hijo del carpintero? Tratando de verlo de una manera despectiva, ese término, el hijo del carpintero. El tiempo se ha cumplido, dice Cristo. Ha llegado la plenitud de los tiempos, ha llegado el momento que tanto anunciaron los patriarcas, los caudillos, los profetas, los reyes, los jueces. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, este reino que se identificaba con el reino de David, está cercano a nosotros ahora. A veces cuando oímos algunas traducciones de la Biblia y decimos el reino de Dios está cerca, nos imaginamos que viene ahí llegando, ¿verdad?, a unos cuantos kilómetros. No, significa que el reino de Dios ahora es accesible a todos. Lo hemos podido ver, lo podemos tocar y eventualmente vamos a comer su carne y su sangre. Es uno de los dones más grandes que Dios nos ha dado y que nos ha presentado a través de Él como reino de Dios en medio de nosotros.
conviértanse y crean en la buena nueva. ¿Qué es lo que hay que hacer? Creer en la buena noticia, creer que Cristo ha venido. Por eso para los primeros cristianos era fundamental entender el querigma, la buena nueva. Digo, algunos entendidos dicen de que nosotros hemos entrado a la fe de la iglesia al revés, celebrando una fe que ni conocemos. Pero en el principio del cristianismo, la primera grada para subir era el querigma, la buena noticia, el reino de Dios, Cristo entre nosotros, el amor de Cristo que se ha derramado hasta su última gota de sangre en la cruz. Segundo, la instrucción, lo que se llamaba la didaché o la didascalia. Y tercero, la vida de la liturgia, la vida de los sacramentos. Nosotros, por eso algunos piensan que hemos entrado al revés a la fe, proclamando una fe que ni siquiera entendemos ni conocemos. Y por eso es tan importante la formación. La formación, como hemos dicho en los temas anteriores, no se sustituye con nada. El reino de Dios está cerca, conviértanse, crean en la buena nueva. Crean que Cristo ha venido a morir por ustedes. El reino de Dios está cercano a nosotros hoy, en la persona de Cristo Jesús, que ha venido a dar su vida por cada uno de nosotros. Con la entrada de Cristo en la historia del ser humano, se abre una puerta inmensa. Se abre la posibilidad del cielo. Se abre la posibilidad de la salvación para todos nosotros. Se abre la posibilidad de la conversión. Se abre la posibilidad de ser igual que Cristo. En Antioquía de Siria, en el siglo I, empezaron a decirle a los seguidores de Jesús, cristianos. ¿Por qué razón? Porque eran otros Cristos. ¿Quiénes fueron los primeros en recibir este gran título? Que no es un título nada más emblemático ni es un mero nombre. Es una verdadera condición de hacer lo mismo que hace Jesús. Pablo y Bernabé en Antioquía de Siria reciben ese título, cristianos. ¿Por qué? Porque son otros Cristos. Y entonces esta dimensión de la Sagrada Escritura que estamos viendo ahorita, Cristo cercano a nosotros, nos va a llevar a una realidad, ser otros Cristos. La palabra de Dios, la enseñanza de Jesús en la Sagrada Escritura no puede volver vacía. Siempre que se proclama, siempre tiene un impacto. Y es lo que estamos tratando de hacer en este curso también. ¿Te has encontrado con Dios en este día? ¿Has encontrado en la palabra de Dios que has leído un encuentro personal con Cristo? Y un encuentro personal con Cristo no me refiero a una cosa muy personalista, muy individualista. No, a través de la iglesia, a través de su liturgia, a través de la proclamación de la palabra en la misa, en una celebración de palabra, en alguno de los sacramentos. El reino de Dios está cercano a nosotros con la entrada de Cristo en la vida de cada uno. Cristo toma tiempo, entra dentro del tiempo de nosotros y vive en medio de nosotros, llevando a cabo la misión que el Padre le ha encomendado. Cristo compara el reino de Dios con una fiesta de bodas en la que el Padre del cielo invita, y todos están invitados a esta comida, a este banquete, las bodas del Cordero. Dice el libro del Apocalipsis, la esposa del Cordero se ha vestido de blanco, un blanco brillante, fulgurante, que significa el triunfo de Cristo en la resurrección. Y esta esposa de Cristo ha lavado sus vestiduras, ha sido vestida en la sangre del Cordero. Por eso es inmaculada. Por eso se ha presentado triunfante en el color de la resurrección, en el color de la santidad, en el color de la pureza. Es Cristo quien la ha preparado para esta fiesta. Pero ¿qué ha hecho la iglesia? ¿Qué ha hecho su cuerpo místico? Se ha creído la buena noticia de que el reino de Dios ha llegado, se ha vestido de fiesta de verdad
porque Cristo la ha invitado a ese banquete de boda, la ha elegido como su esposa. Cada uno responsable de su adhesión o del rechazo a la palabra de Dios, pero la palabra de Dios se da para todos nosotros. La palabra de Dios viene en nuestra ayuda. La palabra de Dios nos regenera, entra en nuestras entrañas y nos hace nuevos. Se proclama en medio de nosotros y da de verdad una condición nueva al ser humano. Este banquete de boda del cual se habla en el mensaje del libro del Apocalipsis y también lo ponen de manifiesto los evangelios en alguna parábola, también es impactante. Dios nos ha elegido, nos ha purificado, nos ha justificado, nos ha hecho suyos, nos ha comprado con su sangre y nos ha llevado a vivir el banquete eterno. ¿Qué es el banquete eterno? El banquete eterno es la Eucaristía, la misa final, la misa que no tendrá fin, que se vivirá por toda la eternidad, en la que pasaremos cantando Santo, Santo, Santo por toda la eternidad. Dicen algunas personas que las frases repetitivas no vienen de Dios. El libro del Apocalipsis dice que los que vencieron a la bestia, los que se vistieron de blanco, pasaron por toda la eternidad cantando Santo, 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 repitiéndolo toda la eternidad. Porque como en el hebreo pues no había una frase para decir santísimo como nosotros lo hacemos, pues se decía Santo, Santo, Santo. Es el Señor, ¿verdad? Dios es Cristo mismo que ha venido por nosotros. A Él, ¿verdad? Hosana al Hijo de David. Bienaventurados. Las bienaventuranzas son el centro de la predicación de Jesús. Y también están metidas dentro de esta frase y dentro de este contexto de que el reino de Dios ha llegado. Una visión totalmente contraria a la realidad. Nosotros podríamos decir, bienaventurados los que tienen dinero, los que tienen salud, los que tienen amor. Y el Evangelio nos dice lo contrario. Bienaventurados los perseguidos por causa de mi nombre. Bienaventurados los pobres en el espíritu. Los pobres en el espíritu no son pobres espiritualmente hablando. Son aquellos que han descubierto que sin Dios no tienen nada. Los que se han hecho pobres comparados a la grandeza de tener a Dios. Los pobres en el espíritu. Estas bienaventuranzas son el centro de la predicación de Jesús. Dicen algunos que es la carta magna del Evangelio, las bienaventuranzas. Y este es el mandato de Cristo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Es el centro. Es lo que convirtió a Roma. ¿Se recuerdan de esa famosa frase? En la persecución de Domiciano y de Nerón se adhirieron al cristianismo muchas personas, miles, aun cuando eran asesinados de las maneras más terribles, ¿verdad? Más horrorosas. Aún a pesar de todo eso, muchos paganos se adherieron al cristianismo. Y la frase que les impactó y que la vivieron y que la conocieron es, miren, cómo se aman. Y dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que no habían pobres entre ellos, que todos compartían lo que tenían. Los va a enviar a predicar el Evangelio a todas partes, la buena noticia a todos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Desde el comienzo de la vida pública de Jesús, cuando Él inicia su predicación, eligió a un grupo de 12. Eligió a un grupo que le acompañó para estar con Él y participar en esa misión. Les hizo partícipes de su autoridad y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar, a expulsar demonios, a anunciar la buena nueva de la salvación a todos los pueblos. Cristo va a corroborar a través de los milagros su divinidad, su misión. El milagro en sentido estricto es un hecho excepcional realizado por el poder de Dios, fuera de los límites de la creación,
que no puede ser explicado por las leyes naturales. Los milagros de Cristo son impresionantes porque no se pueden explicar. Cuando una persona se cura de una enfermedad terminal y los médicos dicen no sabemos decir qué pasó, ahí ha ocurrido un milagro. Y Cristo va a tener toda su vida llena de estos acontecimientos milagrosos. El milagro para la Escritura no es solo un prodigio que suscita una admiración, sino un signo de Dios que dirige al ser humano para hacerle conocer su intervención, su participación divina. Dice Jesús en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 20, si expulso a los demonios por el dedo de Dios, sin duda que el reino de Dios ha llegado a todos ustedes. La autoridad de Cristo hace ver y hacer cosas que nadie podía haber visto y haber creído. Los milagros son un hecho histórico. Impactaron al cristianismo en sus primeros días y en la sucesión del tiempo. En el Nuevo Testamento encontramos un recuerdo de un número considerable de milagros realizados por Jesús y después por sus discípulos, que están plasmados en la Sagrada Escritura como hechos históricos, no como meras metáforas ni simplemente parábolas. El milagro tiene un valor significativo. Jesús vino a liberarnos de la esclavitud del pecado. Y le dicen a Jesús, solo Dios puede perdonar los pecados, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados y cura al paralítico que está pidiendo, ¿verdad?, que le ayude, para mostrar su autoridad como Dios. El milagro es una llamada a la fe. Los milagros, dice el cardenal John Henry Newman, no son un remedio contra la incredulidad, pero sí son el instrumento de Dios para mostrarnos su autoridad y su poder. El milagro llama a la conversión. Los milagros son la muestra del amor y de la misericordia de Dios. Qué impresionante leer en el Evangelio de San Lucas que cuando Cristo se topa con las necesidades de los seres humanos, dice, y le dolió su corazón, se compadeció y luego sucesivamente hace un milagro, porque le duele su corazón. No es solo un hecho de decir soy poderoso y lo voy a hacer, sino le duele su corazón y se hace uno con la necesidad del pobre, del humilde, del afligido, etc. Gracias amigos por su sintonía y nos vemos en la próxima.